En el Colegio de la Frontera Norte estudiamos, entre otros grandes temas, el de la migración internacional ya desde hace 36 años. Y la estudiamos desde una perspectiva multidisciplinaria. Además de nuestras líneas de investigación, tenemos cotidianamente la visita de grandes especialistas que enriquecen nuestro entendimiento de las fronteras y de la migración. Hoy platicaremos con un especialista que tiene como punto central de su investigación todas las cuestiones relacionadas a las fronteras y los procesos que las conforman y las traspasan. Su trabajo ha tenido un papel activo en la política pública, centrándose en la migración alternativa y las políticas fronterizas de Estados Unidos. Hoy en Diálogos desde la Frontera platicaremos con el Dr. Josiah Heyman. Acompáñenme. Bienvenidos a Diálogos desde la Frontera. Hoy vamos a hablar de los y las migrantes, los derechos humanos, y para ello tenemos al Dr. Josiah Heyman. Él es profesor investigador del Centro de Estudios Interamericanos y Fronterizos de la Universidad de Texas en El Paso. Bienvenido, doctor. Muchas gracias por acompañarnos. Sí, es un placer estar aquí. Y bueno, me gustaría que para contextualizar un poco a la audiencia nos hablara un poco, pues, usted tiene más de 30 años estudiando ya el tema de las fronteras, de la migración, los derechos humanos. ¿En qué está basada su investigación? ¿Cuál es su principal interés? Y también, ¿cuáles son los temas que no debemos dejar atrás pensando en las fronteras? Pues hace muchos más años que la publicidad actual, he investigado la aplicación de las leyes en la frontera, los procesos del Estado de los Estados Unidos, la política en términos de derechos humanos y también de justicia social más amplia, explotación, etcétera, de migrantes en los Estados Unidos. Actitudes de oficiales, sus patrones de actuar, cómo cambia rumbos para mejoramiento de procesos de la frontera. También lugares que pienso que muchos de la audiencia encuentra como puertas de entrada, cómo funciona la movilidad en la frontera, los documentos, el cruzar la frontera, las puertas y entender mejor la realidad de la vida en la frontera por medio de estudiar los dos estados, pero más que todo yo de los Estados Unidos, el estado de los estadounidenses. Exacto, y en ese sentido, por lo que entiendo, es no solo la cuestión de la movilidad en términos de quien puede cruzar legalmente con visas o con cualquier otro tipo de documento, pero también la migración indocumentada. Sí, hay un continuum entre... Porque hay mucha gente que sí tiene documentos, pero sus documentos son frágiles, podemos decir. Se puede sacar, por ejemplo, un laser visa. Entonces, hay ciudadanos, hay residentes permanentes, hay sin documentos, hay medio documentados, etcétera, etcétera. Y es importante entender todo el rango de movilidad y la experiencia de cruzar la frontera y los efectos en la calidad en justicia de la vida. Claro, porque el enfoque ahí pensaría, por un lado, pues, ok, hay una normativa, hay una reglamentación, hay una manera en que las personas que trabajan en migración en las fronteras tienen que actuar. Tienen su marco, me imagino, pues, de cómo deben de actuar, cómo deben pedir documentos, todas estas cosas burocráticas. Pero también hasta dónde son los criterios, ¿no? Y también lo que me imagino que es lo que también está hablando de la discrecionalidad con la que se mueven. Sí, absolutamente. La razón de investigar es entender la realidad, la discrecionalidad de oficiales, de documentos, de las operaciones de la frontera, como dije antes, cruzar sin documentos, pero también en puertas de entrada. Esto no es obvio. Sí, es cierto, hay políticas y leyes, etcétera, pero la realidad tiene que investigar, tiene que hablar con la gente que fue la experiencia, tiene que hablar con los oficiales, cómo hacen su trabajo, qué son destrezas de identificar gente,
prejuicios que ellos tienen de raza, de clase. Los ricos parecen más legítimos que los pobres, etcétera, etcétera. Sí, pues confluyen demasiadas cosas, ¿no? Dentro de las fronteras. ¿Y cuáles han sido algunos de los hallazgos que he encontrado en ese particular tema? Sí, los Estados Unidos siempre ha tenido una imagen de mexicanos como un fuerza de mano de obra disponible, de gente adultos, masculinos, sin documentos o con documentos pero temporarios, que trabajan pero son disponibles, y es muy racializado en términos de un racismo en la frontera. Pero la realidad hay un montón de diferentes gente que cruzan la frontera, mujeres, gente con documentos, ciudadanos que son nacidos en los Estados Unidos, pero viven en México, etcétera, etcétera. Entonces, ellos están medio incluidos en el sistema de clasificar quién cruza la frontera, pero básicamente a raíz los Estados Unidos tienen una relación con México, como se sabe todo aquí, México como dependiente, como un lugar que es tratado, no realidad, pero es tratado como una raza baja que es un abasto de mano de obra disponible. O sea, es no solo mano de obra, pero también que quieren quedarse allá, ¿no? Sí. O sea, que van a buscar permanecer. Sí, la realidad en los Estados Unidos está cambiando. Hace más que un siglo ha sido una historia de flujos de mexicanos a los Estados Unidos muy bien establecidos. Y esto no es hablar de la gente que estuvieron al norte de la frontera, pero y hay un proceso, podemos decir, en contra del racismo, que es el proceso de reclamar derechos y respeto y ciudadanía. Algunas veces es reclamar ciudadanía, olvidar la relación con México. Por ejemplo, yo hice un estudio, parte de un estudio de oficiales, un estudio sobre los de ascendencia mexicana que trabajan en la patrulla fronteriza, trabajan en los órganos del Estado, pero también una lucha para reclamar un no racista concepción de lo americano, de los Estados Unidos. Y yo pienso que ahora, aunque estamos en punto de crisis, y vamos a hablar más, pero estamos en punto de crisis en los Estados Unidos, en una política de conflicto sobre racismo, no racismo. Estamos precisamente en el punto de cambio, con fuerza de diferentes partes, incluidos los de ascendencia mexicana en los Estados Unidos. Y vamos a seguir hablando de eso, pero vamos a hacer una pequeña pausa. No se vayan, regresamos a Diálogos desde la Frontera. Bienvenidos de regreso a Diálogos desde la Frontera. Estamos platicando con el doctor Josiah Hyman. Él es profesor de la Universidad de Texas en El Paso. Doctor, antes de irnos al corte, estábamos hablando de que Estados Unidos se encuentra, en su opinión, en un momento de crisis. Y en una crisis que también se ha visto reflejada en la política migratoria y en la retórica que la actual administración tiene al respecto de los migrantes, de las fronteras, el tema del muro. Y bueno, recientemente también el caso de los menores separados de sus familias y todo lo que estuvimos viendo pues, en los medios y a nivel internacional. ¿Cuáles son los temas que tenemos que tener en cuenta en este contexto? Sí, es una crisis simbólico y político, no es una crisis de verdad. Los números no son tan grandes, los flujos han bajado mucho en la frontera norte de México, sur de los Estados Unidos.
Pero es un punto de decisión. Tratar de volver a un pasado imaginado o entrar ampliamente en un otro futuro, los Estados Unidos siempre como país que tiene capacidad de integrar, aunque tiene racismo también, pero tiene la capacidad de integrar y otra vez estamos en un punto de decisión. Debemos integrar gente que provienen de América Latina y de Asia. Y pienso que no es accidente que el discurso, la batalla en los Estados Unidos trata de familias, trata de niños y de mujeres. O sea, es más obvio que no es una fuerza disponible de adultos, de hombres, pero es un futuro, son niños. Bueno, siempre ha sido, la realidad ha sido, no fue una fuerza de mano de obra disponible. La mano de obra siempre son humanos. Claro. Y quedan algunos, pero significados. Pero ahora otra vez estamos en punto de decisión políticamente en los Estados Unidos. Hay una visión trumpista, es obvio, aunque fue creciente hace 2 décadas bajo de los Bush de Obama, pero abiertamente abajo de Trump. Una fuerza política de volver a un pasado imaginado, porque nunca existía este pasado. Pero fue un pasado blanco. Fue un pasado, sí, Make America Great Again. Or white again. Que fue great, o sea, grande, mejor, excelente, etc. ¿En qué términos? En términos de, por ejemplo, de segregación de blancos arriba de negros. Pero ha sido un cambio muy importante en los Estados Unidos también de racismo. El racismo contra los negros todavía existe, es fuerte, pero no se puede hablar abiertamente muchas veces. Pero todavía es aceptable o más aceptable el racismo contra inmigrantes. También es una crisis o punto de decisión, mejor que crisis. Para México, no solamente para los Estados Unidos, porque los flujos, aquí estoy en el COLEF y en otra parte se saben que los flujos han llegado a un nivel cero, más o menos cero neto. Y los flujos son muy bajos de todas maneras. Y lo que está pasando es México ahora es un país de transmigración de centroamericanos y adentro de México migración de los estados que son los más centroamericanos de los estados de México, Oaxaca, Chiapas, Guerrero. Sí, y están llegando a la frontera, están llegando a diferentes puntos en México con y una mezcla de quieren obtener trabajo en México por sí mismo, pero también cruzar la frontera. Y México tiene una decisión, yo pienso, importante. Yo no voy a hablar qué debe México hacer. No soy ciudadano, no. Siempre yo hablo qué debe mi país hacer. Claro. Pero también es obvio que hay una política negociada entre los Estados Unidos y México sobre la migración de centroamericanos.
Y en ese sentido, pensando en esto que comenta de que pues sí, ambos países tienen que tomar, pues es un punto de decisión en el que sí tienen que pensar cómo van a tratar el tema de la migración en los siguientes años. Pero ¿cuál ha sido el papel? Y esto es otra parte que me interesaba platicar con usted de su trabajo, el tema de los derechos humanos, pero también desde el activismo y la sociedad civil. ¿Qué papel juega la sociedad civil en esto? Sí, porque el Estado en la frontera tiene la experiencia que se puede actuar sin frenos, sin observación, sin noticias, sin reclamar derechos humanos en el nivel básico de los individuos, de vecindades, de familias y sin críticas, etc. Entonces el activismo ha sido en diferentes niveles del procesos legales, representación por abogados, en enseñar derechos humanos en la comunidad. Trabajo yo con una organización muy grande y fuerte en El Paso y el sur de Nuevo México, la Red Fronteriza de Derechos Humanos, que enseña derechos humanos, tiene promotores de derechos humanos para la comunidad sepa sus derechos. Derechos, por ejemplo, ¿quién puede pararme? ¿Quién puede cuestionarme? ¿Qué debo hablar? ¿Qué no debo puedo decir? Sí, todo que es basado en la Constitución de los Estados Unidos. Y también noticia. Yo pienso que las noticias en los Estados Unidos muy divulgadas del verano pasado de separación de familias, y hay otros procesos también importantes, pero la separación de familias llegaron a las casas de familias en toda parte de los Estados Unidos con mucha emoción por la noticia, pero la noticia fue construida. No construida como falsedad, pero construida como resultado de activistas en la tierra, en el campo, en la comunidad, en la situación que Ellos enarbolecieron y construyeron toda esta narrativa, claro. con aliados políticos claves, con periodistas claves, con capacidad de hacer eventos y publicidad. Y esto fue, yo pienso que hemos visto un retraso del atento de clausurar o cerrar la frontera contra los centroamericanos. Lo voy a parar aquí mismo, tenemos que ir a otra pausa y regresamos a Diálogos desde la Frontera, no se vayan. Bienvenidos de regreso. Doctor, lo interrumpí en el bloque pasado, pero nos estaba hablando precisamente del tema de el activismo y también la sociedad civil como forjadores también de derechos para las personas que están allá, para las personas migrantes, documentadas o no, en situaciones vulnerables. Pero también nos ponemos a pensar como en el tema, pues también desde la academia, o sea, el trabajo académico que se hace con personas como usted y otros investigadores, investigadoras, estudiar las fronteras, trabajar con las organizaciones de la sociedad civil. ¿Qué importancia tiene esta vinculación? He pensado mucho en qué puedo ofrecer yo como profesor, como investigador, como escritor, y no como activista típica. No es una crítica, pero yo puedo asistir a manifestaciones y gritar de voz alta, etcétera, etcétera, y con mucha emoción, satisfacción. Pero esto no es mi capacidad. No, yo no estoy ofreciendo nada fuera de lo normal. Lo que puedo hacer es aprender del campo. ¿Qué está pasando en el campo?
Y voy a dar unos ejemplos en un minuto, pero aprender del campo, qué está pasando, de la comunidad, los voces de la comunidad, qué dicen que está pasando con ellos mismos, activistas que están en el campo, qué están viendo, y formular un proyecto bien definido de investigación. Puede ser investigación nueva que hace hechos, que descubre hechos nuevos, pero también síntesis de información ya acumulado. Y escribir en una manera que tiene autoridad, que tiene fuentes de información, que tiene hechos y no es retórica, no panfletero, pero serio, pero también no muy difícil de entender en términos de la comunicación interacadémica entre nosotros los profesores. A mí me gusta completamente escribir cosas que son muy altas, pero lo que estoy hablando, un ejemplo, hemos oído aquí de verdad al principio investigadores y activistas en Tijuana, el bloqueo de gente buscando, pidiendo asilo en las puertas de entrada. La política de los Estados Unidos supuestamente favorece llegar a la puerta de entrada, hablar de miedo creíble y empezar un caso de asilo. Un proceso de asilo. Sí, un proceso de asilo. Sea con éxito o no con éxito, pero es en ley, el proceso Esa en es ley. la teoría. Sí, es la teoría. Pero son bloqueados en la puerta, en la mera frontera. Ahora empieza a ser serio la cuestión de frontera, porque la límite, porque los oficiales de los Estados Unidos tienen sus carpas y están físicamente bloqueando al exceso de centroamericanos, de no mexicanos, cruzar a los Estados Unidos, pedir asilo. También hay algunos que piden asilo de México, periodistas, por ejemplo, y han sido tratados también en una manera de rechazar, por ejemplo, pues empresa. Pero de todas maneras, oímos esto, empezó como una política generalizada en toda la frontera en mayo o junio. Huimos de toda la frontera que están bloqueando todas las puertas de entrada a los en busca de asilo. Y hay actos de activismo, acompañamiento, actos de periodismo, documentar. Hay un periodista en El Paso, Bob Moore, que escribió artículos muy importantes, reportaje. Pero yo como académico, esto es el ejemplo del trabajo de académico, un análisis del problema de dejar migrantes en México. Varados en la frontera. Sí, varados en la frontera, con riesgos, vulnerabilidad y riesgos en México. Y esto es hablar honestamente sobre la situación en México, en que los transmigrantes, la gran mayoría de América Central, pero otros también de África, etcétera, son víctimas de secuestros, son víctimas de trata, entrada a las organizaciones criminales a nivel muy bajo, fuerza de obra, pero para los criminales, claro. sí, etcétera. Y homicidios
tortura, desaparencias, etc. Y acumulé yo con mi capacidad de investigar, de leer español, leer reportaje de México, de documentos de México, estadísticas, hice yo un síntesis de más o menos 10 páginas, muy serio, con todas fuentes, pero no muy oscuro, Claro. fue bastante claro y fuerte sobre la práctica de bloqueo es ilegal. Y La es que hacen ilegal aquí en porque, Estados Unidos. sí, porque están bloqueando a riesgo de su vida. Doctor, pues se nos acabó el tiempo, pero este documento que nos comenta lo podemos encontrar en su página, en la Universidad de Texas, y más información también sobre el trabajo que realiza. Pues le quiero agradecer el habernos acompañado, la verdad que es muy corto y este es un tema muy largo y muy complejo, pero muchas gracias por haber estado aquí con nosotros el día de hoy. Sí, placer completo. Y a ustedes también, muchísimas gracias por habernos acompañado. Les recordamos seguirnos en las redes sociales, Facebook como Diálogos desde la Frontera, en Twitter estamos como Diálogos Colef y en YouTube en el canal oficial del Colef. La página web, ya saben, es www.colef.mx y ahí pueden estar al tanto de todas nuestras actividades y nuestros eventos. Nos vemos en la próxima edición de Diálogos desde la Frontera. Hasta pronto.